Ministerio Radial. Radio enciende una luz que se transmite por más de 117 países vía satelital. Es como siempre un honor estar con ustedes nuevamente aquí transmitiendo desde el bello estado de Utah en los Estados Unidos. Su amiga y servidora Amparo Walsh les da las gracias por estar con nosotros nuevamente en tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Te recuerdo que nos puedes localizar en las páginas de Facebook como La Tacita del Alfarero. Mucha gente me dice que es Tacita del Alfarero, no la, o sea, la tenemos como la, pero que han entrado como Tacita del Alfarero. Y también estamos en Radio Enciende una Luz, estamos en la página de WhatsApp con el número de teléfono 619-646-9641. Y también estamos en el número de teléfono en la Ciudad de México, bueno, en México, no en la Ciudad de México, con el número 521-811-486740. Y para aquellas personas que viven en los Estados Unidos, ¿no? Y estás en el carro o algo y no tienes internet, pues puedes llamar al 701-7196-377 y puedes escuchar ahí la programación. Y para nosotros es una bendición el poder estar aquí presente con el propósito de obedecer lo que Jesucristo nos delegó en el libro de Mateo 28 cuando dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todo lo que yo les he enseñado y recuérdense que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y qué promesa tan hermosa la que nos hace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De que va a estar con nosotros y que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que nos va a dar las fuerzas por medio del Espíritu Santo y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia para que nosotros podamos hablar esa verdad que nos hace libre, esa verdad que nos da las fuerzas, que nos da la entereza de seguir adelante. Así es que en esta mañana pues te doy gracias por estar aquí con nosotros. Es como siempre, como le dije anteriormente, un placer servir a Dios. Fíjate qué tan hermoso, ¿no? Después de que lo perdona uno de los que nos redime de nuestros pecados, de esa condenación de muerte, nos da la oportunidad, nos unge, nos prepara para poder hablar de qué tan hermoso Él es, ¿no? De qué tan maravilloso el saber que solo no estamos, que hay una esperanza, que siempre hay una palabra de vida en nuestros corazones y que vamos caminando, ¿no? Y que vamos poniendo semillitas en lugares estratégicos para que su tiempo, ¿no? Se puedan dar ese fruto por el cual fue enviado. Y bueno, mis amados, pues espero que ya estén listos con su libreta y su plumita para pues poder estar apuntando los versículos que vamos a usar en esta mañana y para que más tarde tú puedas escudriñar. Es tan importante, es como un alimento, no es el alimento al alma, al espíritu. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Yo tomo un vaso de agua y luego me tomo esa rica, hermosa, preciosa tacita de café. Gloria a Dios por haber inventado, ¿no? El café, a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Desayunas, al ratito vuelves a comer, estás alimentando tu cuerpo. Así también es el espíritu, tienes que estar alimentando para que se pueda alinear, ¿no? Somos trinitarios, tenemos alma, cuerpo y espíritu, entonces tenemos que alimentarlos para que se alineen en un mismo sentir y podamos caminar de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para nuestras vidas. Por eso es importante, ¿no? Es importante el escudriñar, el conocer el carácter de Dios, el entender que fuimos creados a su imagen y semejanza y que existe un poder en nosotros. ¡Qué tremendo!, ¿no? El saber que yo puedo declarar las cosas que no son como si fueran. El saber que yo puedo poner mis manos y sanar a un enfermo. El saber que yo puedo romper cadenas de opresión. El reconocer que por medio de la palabra yo puedo levantar muertos. O sea, es algo maravilloso que nos da la oportunidad
y también nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, de ser dadores de vida. Eso es algo que llena mi corazón. Y pues en esta mañana vamos a entrar a este estudio que se llama gratitud. Estuve al día de anoche, llegamos, podríamos decir hoy en la madrugada, las primeras horas del día de hoy, llegamos del estado de California. Tuvimos, salimos el miércoles y regresamos el día de ayer. Yo estuve con el propósito de ir a ver a mi papá y irlo a visitar porque él vive en la ciudad de San Diego, California, y pues cada vez que tengo la oportunidad, suelo hacerlo cada 2 o 3 meses de ir a visitar a mi papá. Mi papá es un hombre maduro, es un hombre que tiene 82 años, pero es un hombre muy sano, pero no quiero desperdiciar esos momentos, esos recuerdos, eso, como dice la palabra, ¿no? En el libro de los Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que tú puedas ser de larga vida. Entonces, es un mandato que Dios nos dio, ¿no? De honrar a nuestros padres, y pues para mí no es una molestia, es un privilegio el poder tener con vida a mi papá. Mi mamá partió hace 28 años con el Señor, pero es un gozo, ¿no? El poder haber estado allá y el poder compartir con él, el darle un abrazo, el sentir, ¿no? El sentirlo. Y pues hoy voy a hablar de eso, voy a hablar de la gratitud, ¿no? De cómo Dios nos recompensa cuando nosotros caminamos en obediencia. Dios nos corresponde con una bendición. Padre, en esta mañana estoy muy agradecida porque he vivido, he palpado, he oído, he disfrutado, he saboreado tus promesas. He reconocido, Señor, que tú, como dice tu palabra, tú me has dado más de lo que yo te he podido pedir, Señor. A veces mis limitaciones, Señor, no son tan extensas, Señor, y me limito. Pero en ti puedo encontrar, Señor, esa plenitud de vida, Señor. Y en este día yo te quiero agradecer por todo lo maravilloso que has sido conmigo, Señor. Por tantas cosas que me has otorgado, porque me has dado diferentes títulos, ¿no? Y el primer título fue el ser hija. Me diste el título de esposa, de ser madre, de ser abuela, ¿no? Pero si lo vemos así, Señor, en una secuencia, Señor, podemos ver cómo has hecho cosas tan grandes en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy, en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu presencia, gracias porque hasta aquí me has guardado, Señor, y has guardado todos los que estamos escuchando esta emisora, que esta palabra, Señor, pueda salir con ese agradecimiento con el cual, Señor, fue depositada en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y sabes una cosa, es cierto, ¿no? Dios nos ha dado diferentes títulos, y gracias, Espíritu Santo. Y conforme tú vas escudriñando las Escrituras, conforme tú las vas mencionando, Dios te va dando el discernimiento para discernir lo que Él ha hecho en tu vida, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, el primer título que Dios me dio fue de hija. No soy hija soy hija pues de mi padre, de mi madre. Luego me dio título de hermana, ¿no? Porque cuando yo nací ella tenía una hermana. Luego vino mi hermano y mi hermana. Entonces Dios me ha dado ahí 2 títulos. Después me da el título, ¿no? De compañera, de esposa, y tremendo, ¿no? Y luego me da otro título, o sea, 3, o sea, si los contáramos como la realeza, ¿no? De la duquesa o sea, qué tremendo, o sea, todos los títulos que Dios nos otorga. Y luego me dio el título de ser madre, luego el título de ser suegra, fíjate qué maravilloso, y luego el título de ser abuela. Entonces tengo hija, hermana, esposa, madre, suegra y abuela. Y luego cuando vine a los pies de Cristo, sierva del Altísimo, o sea, 7 títulos, o sea, qué tremendo, o sea, soy un linaje, soy una realeza, porque todos esos títulos que Dios ha otorgado a mi vida y han sido títulos bien importantes. Entonces,
En esta mañana tú solamente agradécele a Dios por el lugar donde tú estás parado, o el lugar donde tú estás parada, y los títulos tan importantes que Dios te ha otorgado. No son títulos terrenales, son títulos que descendieron de una fuente de vida, ¿no? Porque los títulos terrenales pues son un doctor, una enfermera, un ingeniero, pero estos títulos son eternos, o sea, para toda la vida, son títulos celestiales, ¿no? Que viene porque Dios decidió soplar aliento de vida sobre mí y decidió darme el título de hija. Entonces, qué tremendo de ver cómo Dios hace esas cosas tan maravillosas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener un agradecimiento hacia Dios. En todo momento tiene que haber una gratitud hacia Dios. Y déjame te platico, ¿no? Hoy más bien, va a ser un testimonio de lo que yo pasé. O sea, para poder entender lo que es la gratitud, para poder entender esa gracia que Dios depositó en mi corazón. Mira, déjame te platico, ahora que voy a ver a mi papá, ¿no? Tengo desde el 2000, desde 1991, que tuve un encuentro con Dios. Oía hablar de Él, lo mencionaba, pero no tenía una relación con Él. Y el 4 de octubre de 1991 empecé a establecer una relación de hija a padre y de padre a hija, ¿no? Empecé a conocer, empecé a depender de Dios, pero había muchas circunstancias en mi corazón, había muchos fragmentos, había muchas preguntas, había muchas dudas, había muchas confusiones, había mucha falta de perdón, habían tantas cosas en mi corazón que Dios ha ido disipando todas esas preguntas que yo traía en mi corazón. Y una de ellas que me costó, sí me costó, ¿por qué no lo voy a decir? Sí me costó mucho tiempo entenderlo, ¿no? Y una de esas cosas es el entender, el poder analizar el por qué yo vengo de un matrimonio disfuncional, ¿no? De una pareja disfuncional. Yo crecí con una mamá y con un papá y de repente papá decide irse de casa, ¿no? Por cualquiera que sean las circunstancias, yo no tenía nada que ver ahí, ni mis hermanos, ni yo. Eso era algo entre mis padres, ¿no? No era para mí para cuestionarlo, no era para mí, pero tú sabes que cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, cuando no está esa fuente de vida que viene y sana tu corazón, muchas veces abres los oídos de más, ¿no? Y ves cosas que el enemigo insiste en que tú veas, entonces se va haciendo un corajito así dentro de ti y vienen preguntas y vienen dudas y luego cuando ves de repente, ¿no? que tu papá endereza sus veredas, ¿no? Y que entra por esos caminos de rectitud, ¿no? Dios viene a su corazón y empieza a enderecer esos caminos torcidos y empieza a hacer una limpieza profunda. Y yo no entendía, ¿no? El por qué, o sea, después de haber hecho todo lo que hice, haber tomado esas decisiones erróneas como lo has hecho tú y como lo he hecho yo, ¿verdad? Entonces yo cuestionaba, ¿no? Un versículo que él siempre suele decir. Y está en el libro de 2 de Corintios 5, del 17 al 19, y vamos a darle lectura. Te recuerdo que yo estoy en la Biblia del lenguaje actual, la Biblia TLA, traducción en el lenguaje actual. Te lo digo cada programación, no es que sea la mejor, es que es la que a mí me gusta. Entonces por eso yo la uso, porque a mí me gusta. Como suena, me gusta, me identifico, me explica mejor, entonces a mí me gusta. Pero para estudiar, pues prefiero la Reina Valera, la Biblia Thompson, pero bueno, no vamos a entrar en eso, no es comercial ni vamos a vender Biblias aquí, ¿no? Y dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida nueva.
Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdonó los pecados y hace las paces con nosotros, o sea, con todos, contigo, conmigo. Él hace las paces por medio de las promesas que Dios nos ha otorgado, o sea, que nos renueva, nos da las fuerzas, nos limpia, o sea, pasamos por como podríamos decir, pasamos por una máquina, ¿no? Donde Dios está limpiando, y traíamos tantas manchas, tantas cosas en nuestras vidas, que muchas de ellas tuvieron que ser talladas para que pudieran caer. Entonces, cuando yo escuchaba a mi padre decir, o sea, que yo le quería decir algo, me decía, mijita, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y déjame te digo, porque no es porque cuando vienes a Cristo ya eres perfecto. Yo ya creyente, ya usando tarima y todo esto, me daba mucho coraje escuchar esa frase de él. Y en mi corazón, ¿no? Porque sabemos que tenemos un adversario, ¿no? En mi corazón decía, pues qué fácil, ¿no? Es para nosotros el decir esas cosas y el decir, o sea, ya ahora sí, ya hiciste tú lo que tú quisiste, y ya creyente, ya creyendo en la palabra y ya en tarima, o sea, no podía sobrepasar esa situación, porque a veces hay cosas tan arraigadas en nuestras vidas que tenemos que pasar por un proceso de limpieza, ¿no? O sea, no se quita con una lavada, sino tienen que ser varias. Como yo, mi esposo le gusta mucho andar en calcetines en casa, y son calcetines blancos. Entonces a mí me gusta tener la ropa blanca, ¿no? Siempre me ha gustado. Y yo le digo, mi amor, no andes en calcetín blanco, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo el poder limpiar tus calcetines, pero pues él hace lo que él siente, como él se siente a gusto, ¿no? Entonces tengo que pasar los calcetines, los tengo que lavar 3 veces para que puedan quedar así semiblancos, ¿no? Entonces eso es lo que Dios hace por nosotros, nos pasa por un proceso para poder entenderlo y poder asimilar qué es lo que Dios hizo. Pero lo más maravilloso de todo que a mí me pasó es que yo empecé a ver cómo esa palabra empezó a romper en la vida de mi padre muchas cosas, muchos caminos torcidos, ¿no? Como los tengo yo, como los tienes tú. Y empecé a ver cómo esa palabra empezó a dar vida en él. Como que cada vez que él decía esa palabra, él se hacía más fuerte, él recuperaba, ¿no? Él llegaba a un lugar estratégico donde Dios ya había diseñado desde un principio para él, pero él decidió, así como tú y como yo, vivir una vida diferente. Pero para poder llegar a ese lugar, él tuvo que pasar por un proceso y tenía que vivir esa palabra, y esa palabra tenía que remar en su corazón. Y él la decía continuamente, la decía, y créeme que así como que, pues sí, qué fácil, ¿no? Pero un día dialogando, un día dándole gracias a Dios por la vida de mi padre, porque yo lo amo, pero lo amo, así lo amo, y dándole gracias a Dios por su vida, me di cuenta que no es lo que yo sienta, que no es lo que yo piensa, que es lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Que cuando Dios nos pasa por un proceso, Dios no va a permitir que nosotros paguemos las consecuencias de acuerdo a las circunstancias terrenales. Él pagó las consecuencias, pero siempre tuvo la ayuda de Dios. Hubo una escuela para él, hubo un entendimiento para que él lo pudiera entender. Él no pasó
esas circunstancias, ¿verdad? Esas consecuencias no las pasó de acuerdo a lo que yo pensaba, lo que yo quería. Él las pasó de acuerdo a lo que Dios tenía planeado o tiene planeado para él. Y a nosotros como creyentes nos pasa eso muy seguido, ¿verdad? Que no existe esa gratitud en nuestro corazón, que si alguien te hace algo, pues sí, decimos nosotros, es que yo ya lo perdoné, pero estás esperando que vengan las consecuencias de sus malas decisiones, pero Dios no se va a quedar con nada, porque dice que todo va a salir a la luz, pero las cosas tienen que salir conforme al propósito de Dios, porque Dios no quiere lastimar a sus hijos. Él los dirige, Él los corrige, pero no los corrige conforme a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, sino a lo que Dios ha establecido, porque Dios nos conoce profundamente y Él sabe cómo tratar con nosotros. A lo mejor yo voy a tratar de una manera diferente, ¿no? Tú me contestas y pues yo me volteo y te respondo o mi brazo así de repente sale volando, ¿no? Pero esa es una manera terrenal, esa es una manera en la cual a veces hasta nos bofamos de eso. Pero la manera que Dios a nosotros nos alinea es con amor, con misericordia. En cuanto Dios nos está alineando, nos está educando y nos está enseñando. Nos está llenando de su amor. Ese amor incondicional, ese amor que cubre, ay, eso es bien tremendo, ese amor que cubre la multitud de pecados. Pero estamos tan en la tierra que queremos que las cosas se hagan conforme a lo que nosotros tenemos pensado que debe de hacer. Por eso siempre tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en 1 Corintios 15:57. Gracias, Señor. Porque dice la palabra, si vosotros que sois malos, o sea, tú que eres malo, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, cuanto más el autor y consumidor de este mundo, que conoce nuestro corazón, que conoce hasta el último rincón de nuestros pensamientos. Y esa palabra, y hoy en la mañana que le hablé para decirle que había llegado bien, porque ya llegué muy tarde, él estaba dormido. Estábamos hablando acerca de ese versículo. Le dije, ¿sabes qué, papá? Le digo, voy a hablar acerca de la gratitud porque estoy tan agradecida porque Dios me dio la oportunidad de ir a verte, ¿no? En carro son 11 horas de camino, ¿no? Y pues es tiempo, son varias cosas, ¿no? Y que Dios me dio la oportunidad de estar contigo 3 días. Que Dios me dio la oportunidad de poder escucharte, que Dios me dio la oportunidad de poder entender lo que estás pasando, que me estás otorgando la sabiduría que has obtenido por tantos años. Papá, gracias, ¿no? Gracias por permitirme, ¿no? Estar en tu hogar y ver, ¿no? Ver cómo Dios te ha bendecido, ¿no? Porque le ha dado una mujer que lo ama, que lo cuida, y puedo ver cómo Dios, y al principio así cuando no lo entiendes, te da coraje y dices, ¿cómo? Después de todo lo que hizo, todavía le toca esto, pues que es a gusto. Pero cuando tú entiendes, wow, qué tremendo, gracias Espíritu Santo, cuando tú entiendes que Dios es amor, no puede fluir de tu corazón otra cosa más que ese amor interno, ese amor que penetra hasta lo más profundo, ese amor que derriba esas fortalezas de soberbia, de orgullo, ese amor que puede ver más allá de lo visual,
Es algo bien tremendo, ¿no? Y le digo, papá, me da tanto gusto, le digo, que tengas a Irma en tu vida. Le dije, me gusta, le digo, me siento bien satisfecha de saber, le digo, que ella te cuida, que ella está a un lado de ti. Y mi papá me dijo, mijita, es que estoy bien estoy agradecido con Dios. Y cuando dijo eso, dije, gracias, Señor, porque esas palabras vienen de un corazón que tiene una relación con Dios, de un corazón que tiene una intimidad por medio de la oración, de un corazón que ya ha sido redimido, que ya ha sido restaurado, de un corazón que ha sido lavado, que ha sido comprado con precio de sangre. Le digo, ay, papá, le digo, ¿cómo te ama Dios? Le digo, porque te ha bendecido. Me dijo, sí, mijita, Dios me ama mucho. Y es verdad cuando nosotros podemos ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios hace cosas tan maravillosas en nuestros corazones, que dejamos de vivir una vida de miseria para vivir una vida de gratitud. Y cuando tú empiezas a vivir ese tipo de vida, empieza a venir una paz sobre tu corazón. Y esa paz te permite, te permite conocer el carácter de Dios y sentir su presencia, y que de tus labios pueda salir una adoración. Por eso dice, ¿no? Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Ahí donde te despojas de todo lo que no sirve. Es ahí donde llenas esos vacíos, ¿no? Que estaban llenos de mentira, de soberbia, de orgullo, de falta de perdón, de hurto, de muchas cosas. Esos huecos que quedan cuando tú vienes a Cristo y Él te redime, pues quedan abiertos esos huecos. Pero cuando vas caminando y vas conociendo el carácter de Dios, y vas viviendo y vas asimilando su presencia en tu vida, empiezan a llenarse esos huecos, ¿no? Y no puede fluir en ti nada más que la presencia de Dios. No puede fluir en ti nada más que el agradecimiento. No puede fluir en ti nada más que lo que Dios te ha otorgado, y te ha otorgado la vida eterna. Y qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros entendemos que siempre debemos estar alegres, siempre debemos estar orando sin cesar, siempre tenemos que darle gracias a Dios por las circunstancias, porque están en la perfecta voluntad, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Jesucristo nos delegó. ¿Entienden? Estar bajo la perfecta voluntad de Él y aprender a reconocer y asimilar con una gratitud genuina, no con una imitación, no con algo, como dice, copiado, ¿no? Creo que se le llama clon, ¿no? Sino como algo original, algo que viene del corazón de Dios, algo que viene de lo más profundo de Dios. O sea, mucha gente no entiende cuando dicen, es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Lo que pasa es que David dejaba que el espíritu que estaba en él se identificara con el espíritu de Dios. Entonces tenían un diálogo, y el corazón de él se alineaba al corazón de Dios, y podían hablar el mismo idioma. Y eso te puede suceder a ti y me sucede a mí. Cuando nosotros entramos en esa gratitud, a ese nivel donde nosotros podemos entender el carácter de Dios, y que no está en nosotros el hacer algo que no glorifique a Dios, sino que al contrario, que exalte su presencia, y que siempre reconozcamos que todas esas cosas vienen de Dios. Por eso dice orar sin cesar. Orar es tener un diálogo con Él.
Orar es entender que Dios está presente en tu vida. Orar es entender que estás exponiéndole tus necesidades a Dios y que Él te está contestando. Orar es el tener una gratitud hacia Dios y poder entender que Dios no te va a avergonzar, que Dios va a permitir que las cosas pasen, pero es por un propósito, que Dios está al pendiente de ti. ¡Wow! O sea, qué maravilloso Dios tenemos. No servimos un Dios que está colgado en una pared o que está colgado en un madero, que servimos a un Dios que está vivo, a Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, que su trabajo no se ha terminado, que su trabajo sigue vigente, que sigue litigando, ¿no? O sea, que sigue Él en el negocio porque Él es nuestro abogado, sigue litigando por ti, sigue litigando por mí, que Él sigue defendiendo nuestra causa, sigue defendiendo esa salvación que nos ha otorgado por medio de la muerte de cruz. Que hay un gran agradecimiento, decirle, ¿sabes qué? Has hecho cosas tan maravillosas en mi vida que hoy decido, porque es una decisión, es un libre albedrío el que tú tienes, el que tengo yo. Decido en este día regresar por medio de mi testimonio lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo deseo testificar quién es Dios en mí. Yo anhelo que la gente llegue a conocer ese Dios de poder, que no es un Dios que castiga, sino es un Dios que redime, que restaura, que establece. ¡Wow! Es algo bien tremendo cuando viene sobre tu corazón, ¿no? Esa gratitud. Cuando viene a tu corazón ese aleluya, ese gloria a Dios, ese Jesús, Jesús, Jesús. Cuando viene esa palabra, ¿no? Cuando podemos decir, hasta aquí nos has guardado, Señor. Hasta aquí me has dado palabra de vida. Me has dado tanto que tengo lo suficiente para servirte el resto de mi vida. ¡Wow! ¡Aleluya! Porque eres bueno, porque eres misericordioso. Canto alabanzas a tu nombre y me paro en la brecha para que tú seas exaltado, para que por medio de lo que tú dispusiste en mi vida, yo lo haga y tú seas reconocido. Que esa gratitud pueda oler en el lugar cuando yo entre, sea un aroma grato. Que sea un aroma de gratitud, que podamos ensanchar, ¿no? Ese territorio. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias por darnos tanto, Señor, sin merecerlo. Pero el día que tú nos llamaste hijo, Señor, fuimos herederos juntamente con Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces venimos a ser herederos de la gracia. ¿Entiendes? O sea, venimos a ser herederos de la gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, lo que hay en nosotros. Lo que dice su palabra, ¿no? Que somos herederos. ¡Wow! Eso a mí me hacía como que, así como cuando estás tronando cohetes, ¿no? Y ves que de repente se quita la tapita del cohete y y explota, ¿no? Salen luces, producen, ¿no? Unas luces tan maravillosas que iluminan en ese momento, y más cuando es de noche. Y sale y produce un trueno, ¿no? Produce una explosión y produce un ¡pum! O sea, aquí hubo alguien y deja ese humo que es la esencia de Dios. ¿Verdad? Sí, y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios produce en nuestro corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios hace por ti e hizo por mí!
¿verdad? O sea, que tenemos esa autoridad, que tenemos esa confianza de saber que Dios está en control y que somos un relámpago porque nomás estamos aquí de paso, ¿no? Y que podemos iluminar cuando sale todas esas cosas que ya no sirven para nuestra vida. Somos una luz en medio de la oscuridad y dejamos huella, dejamos un sonido estruendoso, algo que queda ahí, ¿me entiendes? ¡Qué tremendo! Y es algo maravilloso, y luego queda ese humo que es la gracia divina del Espíritu Santo, la esencia. Porque tenemos que entender que también hemos muerto en la cruz juntamente con Cristo y que nosotros ya no vivimos, sino el que vive en nosotros es Jesucristo. Y que ahora vivimos bajo la gracia, para la gracia y la confianza en el Hijo de Dios. Porque Él nos amó y nos quiso morir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Esto lo encuentras en Gálatas 2:20. Hay otra versión, ¿no?, que es muy familiar, que dice, en realidad también yo he muerto. Mira, voy a ponerte esa versión para que es la versión Reina Valera, ¿no? Que dice de esta manera, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Eso es algo eso es un corazón con gratitud, un corazón que está dispuesto, ¿no?, a exponer todas esas cosas que en realidad no, cuando estábamos en el mundo no nos servían para nada, pero ahora somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora sí tenemos algo, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros y Él nos va guiando. Somos esa luz, somos esa chispa, somos esos dadores de vida. Hay una gratitud en nuestro corazón, con permiso. Hay eso tan maravilloso en nuestros corazones. ¡Wow! Y le estaba diciendo ahorita a mi papá, gracias. Gracias por querer vivir, gracias por querer seguir, ¿no?, dándonos la oportunidad, ¿verdad?, de absorber todo lo que tú has vivido, de absorber esta sabiduría que hay en ti, esa inteligencia y ese conocimiento que ha descendido sobre tu vida por medio de la muerte de cruz. Gracias, papá, por estar presente. O sea, hay que entender que tiene que haber un corazón agradecido, un corazón de gratitud, un corazón de no, es que tú no sabes que nos abandonó. No, ese no fue problema tuyo. Ese fue una situación entre ellos, es algo diferente, ya sería otro tipo de plática, ¿no? Tú solamente cuando vienes a Cristo eres una nueva criatura, no puedes traer las cosas viejas. Las cosas viejas ya pasaron, ya no existen. O sea, ya no existen. Ya las cosas son nuevas. Ya eres un hijo, una hija de Dios. Ya no puedes llevar esa mala manera de vivir. Esa mala manera de vivir. ¿Me entiendes? O sea, deja esas cosas que llegan un momento en tu vida que empiezan a oler, que empiezan a como dice, hieden, ¿no? Esas cosas que hieden en tu vida y que no te van a dejar vivir, sino que te van a llevar a un lugar que en un lugar donde Dios nunca te ha puesto, cuando Dios te salvó, cuando Dios te redimió, cuando Dios te escogió, cuando Dios te perdonó, te dio título de hija de Dios, hijo de Dios. Entonces, no traigas
a memoria, no traigas esas cosas, esa falta de perdón sobre tu vida. Trae a tu vida una restauración, trae a tu vida una gratitud, trae a tu vida un contentamiento, trae a tu vida esa paz que sobrepasa todo el entendimiento que existe en ti, esas cosas maravillosas, esas cosas que Dios ha planeado para ti y que puedes disfrutar. O sea, como dicen los jóvenes, no te claves, no te claves en las cosas negativas. Enfócate en lo que Dios ya te ha dado y te ha dado lo mejor, porque tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor, yo soy lo mejor, yo lo creo, yo lo vivo, yo lo declaro, yo soy lo mejor. Y no lo digo con soberbia y con orgullo, lo digo con humildad. Porque el Espíritu Santo mora en mí, soy el templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo un precio incalculable. Eso se llama gratitud. ¿Cómo puedo hablar de un Dios si no vivo en una gratitud? Si no doy testimonio de lo que Él está haciendo, lo que Él hizo y lo que Él hará en mi vida. Si no dejo huellas para mis generaciones que puedan estar marcadas y sean huellas limpias para que puedan ser visibles. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando Dios viene a tu corazón y te muestra tantas cosas tan maravillosas. Y si en esta mañana, fíjate, tú no conoces ese Dios del cual yo te hablo, ¿no? Conoces un Diosito con minúscula. Pero si tú te han enseñado un Dios que castiga, un Dios que no, el Dios que nosotros solamente hace es que nos enseña, ¿no? Nos alinea, nos restaura. Es un Dios de poder, un Dios que cubre multitud de pecados, es un Dios de amor. Ese Dios yo te lo quiero presentar en esta mañana, ese Dios poderoso, ¿no? Y lo único que tú tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas lo mismo, así como habla ella, así yo quiero sentir esa paz un día. Yo te doy mi lugar en mi corazón para que tú vengas y reines y me muestres esos lugares estratégicos de lo que tanto se habla. No, como Job dijo, hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía. Porque de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te puedo palpar, te puedo sentir esa fragancia, puedo oler tu fragancia, puedo sentir tu presencia en este lugar. Puedo sentir que tú tienes control de mi vida, puedo sentir que tienes control de mi matrimonio, de mis hijos, puedo sentir que tú estás guardando de mi padre, de mis hermanas, puedo sentir que tú tienes control de la vida de mis hijos y mis generaciones, de mi familia, porque tú y yo hemos hecho un pacto que mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces en esta mañana es bien fácil, nomás dile, Señor, yo te entrego mi vida. Guíame, enséñame, encamíname, muéstrame lo mucho que me amas. Y es todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Así es que en esta mañana, si tú estás, ¿no?, aquí presente y si tú quieres, ¿no?, entender que Dios te ama tanto, tanto, que envió lo mejor que tenía su Hijo para que tú no murieras sino tuvieras la vida eterna. Así es que gózate en esta mañana. Padre, en este momento yo te doy gracias por esa palabra de vida que tú nos has otorgado, porque hemos entendido que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros y que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, Señor. Porque tú nos has amado y y entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Porque ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de tu Hijo amado, Señor. Y en este día yo te doy gracias porque las cosas viejas pasaron y aquí, hoy en este día, hoy, no en el ayer, hoy en este día son hechas nuevas, Señor. Hoy es un nuevo día, hoy es una oportunidad, Padre.
Sigue bendiciendo nuestras vidas, bendice al que está en sintonía, Señor. Bendice este ministerio radial, Señor. Bendice a cada servidor y cada servidora, Señor, que estamos aquí obedeciendo tu palabra, de ensanchar nuestros territorios y de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Gracias por permitirnos un día más alabarte, glorificarte, exaltarte y reconocerte como soberano Dios, Padre. Muchísimas gracias por lo fiel que tú eres, Señor, y porque hasta aquí nos has guardado en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, mi tiempo se ha acabado. Te deseo así con todo mi corazón que la presencia del Señor ilumine tu vida, ilumine tu hogar, ilumine tus finanzas, tu salud, el lugar donde tú trabajas, tu escuela, tu matrimonio. En el nombre de Jesús, tu amiga y sierva Amparo Wow te da las gracias por estar aquí en tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración, y te invito el próximo jueves a la misma hora. Estoy tiempo montaña, que son las 10 de la mañana. Nos estaremos viendo y te recuerdo que más tarde estarán más servidoras y servidores aquí. También tenemos alabanza y adoración, así es que gózate y quédate aquí con nosotros. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias. En el nombre de Jesús, tu amiga y sierva Amparo Wow te da las gracias por estar aquí en tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración, y te invito el próximo jueves a la misma hora. Estoy tiempo montaña, que son las 10 de la mañana. Nos estaremos viendo y te recuerdo que más tarde estarán más servidoras y servidores aquí. También tenemos alabanza y adoración, así es que gózate y quédate aquí con nosotros. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias. Puede haber muchas razones